Lo invito a que prepare su corazón ahora en oración. Nuevamente, repito lo que decía el Salmo 146, despierta, alma mía, despierta, que vamos a adorar al Señor. Y adorar al Señor no es solamente con el tiempo de los himnos, sino adorar al Señor es una respuesta que tenemos cuando vemos su palabra. Cuando vemos la palabra y vemos cuán grande es el Señor, cuán grande es su poder y cuán fresca y útil es su palabra para nuestras vidas, que nos ayuda día tras día. Cierre ahí sus ojos, por favor, ciérrelos y ore conmigo para empezar en este momento. Gracias, Padre Santo, gracias por esta mañana nuevamente, Dios, por este día que nos regalas y este tiempo, Señor, que nos permites cantar a ti, saber y reconocer cuán bueno eres, Señor, y tu poder, tu bondad, Señor, tantas demás características tuyas, Señor, que nos permites experimentar en este momento. Gracias por la vida de mis hermanos, su disposición, y porque sabemos que has preparado nuestro corazón, Señor, has preparado nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros oídos para poder tener tu palabra aquí enfrente y poderle poner toda la atención que ella merece. Ayúdanos, Señor, a ver los versículos del día de hoy, cada uno de los temas correspondientes a la luz de tu palabra y utilizarlos, Señor, para glorificarte a través de cada oportunidad que tengamos. Bendecimos este tiempo y lo encomendamos en tus manos, Señor, para que seas tú el protagonista, seas tú glorificándote, seas tú recibiendo toda la honra y todo el honor. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces, como lo mencionaba, es un tema supremamente útil el que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar hablando del concepto o de la palabra sabiduría. ¿Sí? La palabra sabiduría. Sabiduría es una característica que todo creyente debe ejercer y que es imposible que tú digas, soy un hijo de Dios y digas, no soy sabio. Porque a medida que crecemos en el conocimiento y crecemos como hijos de Dios, al mismo tiempo vamos adquiriendo progresivamente la sabiduría que nos ayuda a vivir de la manera prudente, de la manera característica de un hijo de Dios aquí en la tierra. Existe una gran falencia que vive hoy en día la iglesia y que de pronto podemos caer en ese error. Y el error que comete mayormente la iglesia es buscar sabiduría, buscar entendimiento fuera del recurso de la Biblia. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Muchos cristianos se enfrascan o se enfocan en que necesitamos adquirir sabiduría para poder leer la Biblia, ¿sí? O que necesitamos muchos conocimientos para poder acercarnos a la Biblia y lograr entender el mensaje. La palabra nos muestra todo lo contrario. A medida que nos acercamos más a la palabra de Dios, asimismo vamos a adquirir posteriormente sabiduría. Es también un peligro enorme el que la iglesia aplique o utilice fuentes fuera de la Biblia misma para adquirir sabiduría. Un ejemplo que se me hace un tanto gracioso, no sé si ha visto estas imágenes motivacionales que muchas veces se comparten en los estados de WhatsApp o en Internet más que todo, y son imágenes que contienen, entre comillas, sabiduría de fuentes que son extrañas, diría yo. Ponen la imagen de un filósofo, de alguien, y al lado una cita que dice, las metas están para aquellos que se enfocan y trabajan duro. Listo, ahí tenemos una cita. Dice, y los cristianos vivimos compartiendo esas cosas y vivimos viendo y exponiendo nuestra mente a todas esas cosas. Recuerdo un caso de una hermana, no de acá, conocí hace tiempo, que se la pasaba publicando esas imágenes y con comentarios así, sabiduría banal, podríamos llamarlo, hasta que un día le vi una cita en un estado del filósofo alemán Nietzsche. ¿Sí lo ha visto? El filósofo de esta frase popular de Dios ha muerto. Y una hermana de la iglesia publicando estados de sabiduría, entre comillas, de un personaje como este. Ese es el error al que quiero que le pongamos atención. Cuando los cristianos caemos en el error de buscar sabiduría fuera de la fuente que es la palabra, fuera de la fuente que nos ayuda a tener este principio, ¿sí? Porque es un principio que adoptamos, el de la sabiduría. Es un principio que buscamos y quiero que tú y que yo podamos también hacer crecer en este momento. Todos podemos acercarnos ante la palabra de Dios, todos podemos acercarnos ante el mismo Dios y decirle, Dios, por favor, necesito sabiduría. Necesito sabiduría para ser un padre, una madre, un hijo, para ser un empleado, un estudiante, para tener un círculo social. Para todas esas cosas necesitamos sabiduría y necesitamos la fuente correcta de sabiduría, que es
la palabra de Dios. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando. Lo invito a que, es curioso, cuando hablamos de sabiduría, ¿qué libro de la Biblia se nos viene a la mente de una vez? El libro de Proverbios, ¿verdad? Porque conocemos el trasfondo de todo el rey Salomón, este rey que pide sabiduría a Dios y que Dios le da mucha más de la que él había pedido y le permite ser un hombre sabio y prudente en todos sus caminos. Entonces, por favor, vaya a su Biblia, acompáñeme abriendo su Biblia en el libro de Proverbios, y como lo tiene ahí en su hoja, vamos a estar viendo el capítulo 2 de los versículos 1 al 9. Todos, o mejor dicho, todo el libro de Proverbios es una alusión, es una exaltación, es un llamado a la sabiduría. Va a encontrar esa palabra sabiduría en todo capítulo que usted lea de Proverbios y lo va a animar a eso. Pero nos vamos a enfocar en el 2, que son las beneficios o excelencias, tienen algunas Biblias ese título ahí, excelencias, beneficios, características y demás aspectos que incrementan la sabiduría cuando nuevamente nos acercamos a la fuente correcta de la palabra. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 9, dicen de la siguiente manera. Está Salomón hablando, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6, muy importante. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y el versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces es una palabra interesante y creo que estos 9 versículos encasillan todo lo que comprende para alcanzar sabiduría, ¿sí? Para lograr poder tener un carácter, una mente, un corazón sabio y prudente. Y eso es lo que quiero que tengamos para tu vida y pues para mi vida también, que podamos ser sabios, que podamos, como lo dice el título y que le ponga mucha atención a eso, el de inclinar o inclina tu corazón a la sabiduría. Inclina tu corazón. El error que caemos muchas veces es que tenemos la sabiduría en la palabra, pero no inclinamos nuestro corazón. Y vamos a aprender qué significa o qué especifica esa acción de inclinar nuestro corazón a la sabiduría de Dios. Después de haber leído Proverbios, vamos a estar viendo 5 características o 5 aportes que nos da la sabiduría y 5, podríamos verlo como trabajos o tareas que nos encomienda la misma palabra para que podamos crecer en sabiduría. Como hijo de Dios, que se le grabe esto, como hijo de Dios tienes la capacidad de cumplirlos, pero como hijo de Dios tienes la necesidad de hacerlos crecer en tu vida. Los 5 puntos que vamos a estar viendo. Los podemos realizar, pero tenemos la responsabilidad de hacerlos crecer. Todo lo que vimos es un mandato de Salomón. Principalmente, el libro de Proverbios está en su mayoría escrito para el hijo de Salomón, Roboam. Por eso el versículo 1 decía, hijo mío, ¿sí? No es Dios hablándonos a nosotros. Podríamos entenderlo de esa manera, claro que sí, pero es específicamente Salomón hablándole a su hijo. Hijo mío, guarda esto, aquello y demás. Que no se te olvide esto o aquello. Podríamos verlo de la misma manera, Dios diciéndonos, hijo mío, guarda esto y aquello, que no se te olvide esto y que no se te olvide lo otro. Entonces, muy atento a esto, mis hermanos. Vamos entonces a nuestro primer punto para que lo pueda escribir ahí. La sabiduría por el temor del Señor. La sabiduría por el temor del Señor. Tenemos una idea principal que también nos ayuda a entender cada uno de estos puntos. La idea principal del día de hoy dice de la siguiente manera. Ruega al Señor por entendimiento y Él te responderá con la sabiduría divina que te capacita para vivir rectamente. Ahí vemos nomás una responsabilidad. Ruega.
¿Cuándo fue la última vez que le rogaste al Señor por sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que le oraste al Señor? Señor, necesito, quiero, es mi anhelo ser más sabio. Creo que pocas veces lo incluimos dentro de nuestras oraciones, ¿verdad? Y es de pronto algo a mejorar. Y bien, como nuestro primer punto, tenemos el temor del Señor o la sabiduría que viene por el temor del Señor. No necesitamos decir que no tememos al Señor ya, porque claro que lo hacemos. Entonces, sabemos que necesitamos temer al Señor para alcanzar sabiduría. Y son dos cosas que van de la mano naturalmente. A medida que temes al Señor, asimismo creces en sabiduría. Y es prácticamente con cumplir este principio, creo que ya los demás estarían implícitos ahí mismo. Cuando tememos al Señor, podríamos enfocarnos en este principio de temer al Señor, de enfocarnos en Él. Recordemos que el temor del Señor no es tanto o no aplica tanto al tenerle miedo a Dios. Obviamente, sí se tiene un enorme respeto, principalmente es el término, y reverencia por Dios. Entonces, cuando tienes respeto y reverencia por Dios, tu vida va a ser más prudente, va a ser más sabia, va a ser más recta en tu andar. Todos conocemos este principio y también el libro de Proverbios en el capítulo 1, si me puede acompañar ahí, en el versículo 7, un capítulo antes que estábamos hablando, contiene el principio que creo que hasta no lo sabemos de memoria, ¿no? Versículo 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí nomás da un contraste. Temes al Señor, tienes sabiduría. Desprecias la enseñanza, eres un necio o un insensato. Esa palabra se repite mucho. Y es interesante que este versículo, que no lo sabemos de memoria y muchas veces se lo atribuimos a Salomón, podríamos decir que no es una invención de él propiamente, sino que más bien es un principio heredado de parte de quién fue el padre del rey Salomón, el rey David, ¿sí? Acompáñenme por favor al Salmo 111 y versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces, si vemos, está el rey David escribiendo este salmo de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Probablemente podríamos imaginárnoslo que el joven Salomón, el niño Salomón, se la pasaba al rey David diciéndole: Salomón, acuérdate que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salomón, acuérdate, el Salomón joven, acuérdate que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Incluso el Salomón adulto recordaba que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora está Salomón entregándoselo a su hijo Roboam, principalmente. Decía: hijo mío, si pusieres atención o si guardares estos mandamientos, hijo mío, recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso el versículo 1 del capítulo 2, vuelvo y lo repito: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Podríamos verlo de la siguiente manera: el error por el cual no adquirimos sabiduría y nos cuesta tanto ser sabios, a final de cuentas, es porque no guardamos dentro de nosotros los mandamientos de la palabra del Señor o los principios de sabiduría que nomás nos expone el libro de Proverbios. Hay una gran diferencia, ¿sí?, entre saber de los mandamientos, conocer los mandamientos incluso, pero no guardarlos dentro de nosotros, guardarlos dentro de nuestro carácter, dentro de nuestra mente, corazón, guardarlos dentro de nuestra forma de actuar y vivir siempre con el principio de temer al Señor. Nunca creería que también es un principio enorme. Nunca vas a pasar de ser necio a menos de que temas al Señor. Si no temes al Señor, si no pones al Señor como el primer lugar en tu vida, muy difícilmente vas a lograr ser algo más que un necio. Entonces, por lo tanto, es muy importante fijarnos en este punto, ¿sí? El temor del Señor. El temor del Señor es el que guarda nuestras vidas. El temor del Señor es el que nos permite reconocer que cuando nos acercamos a la palabra, reconocemos que es la voz de Dios. Dentro del temor del Señor encontramos el respeto por el nombre de Dios, el respeto por la voluntad de Dios, el respeto por el carácter santo, la reverencia y todo lo que involucra la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, mucha atención a ese principio
del temor del Señor. Conocemos el versículo, conocemos Proverbios 1:7 a la perfección, pero que asimismo no nos saltemos la parte de guardar esos principios dentro de nosotros. Guarde esos principios, mi hermano, mi hermana, dentro de tu corazón. ¿Cómo lo hago? A medida que establezco el temor del Señor como un principio también o algo que es parte de mis habilidades, parte de mis emociones, parte de mis pensamientos. Cuando pienso con el temor del Señor, cuando actúo con el temor del Señor, cuando convivo con el temor del Señor. Mucha atención a eso. Continuamos con nuestro siguiente punto. Escríbalo ahí. Ya sabemos que el primer principio es la sabiduría por el temor del Señor. Segundo principio, la sabiduría para la mente y el corazón. Sabiduría para la mente y el corazón. Nuestra idea principal, volvemos y la leemos. Ruega al Señor por entendimiento y Él te responderá con la sabiduría divina que te capacita para vivir rectamente. Ya les pregunté cuándo fue la última vez que le pediste al Señor sabiduría, pero ahora, ¿cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que cuidara tu mente y tu corazón? Eso es un principio también que debemos ponerlo en práctica e incluso incluirlo dentro de nuestras oraciones. Señor, por favor, guarda mi mente, guarda mi corazón, que no permitas que ninguna ideología, pensamiento, idea, actitud fuera de lo que la palabra me establece sea dentro de mí, porque esas diferentes cosas creo que tienen una mayor facilidad para estar dentro de nosotros que la propia sabiduría, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Aprender un pensamiento malo, una ideología incorrecta, una idea que nos lleva a la destrucción, o la sabiduría? Pues es más fácil aprender esas cosas a las que naturalmente estamos muy expuestos y con las cuales muchas veces disminuimos la sabiduría que expresamos, es por el hecho de, escríbalo ahí en el punto A, de no estar atentos con lo que contamina la mente. No estar atentos con lo que contamina la mente. Volvamos al capítulo 2 de Proverbios, vamos a leer los versículos del 2 al 5. Ya vemos que está Salomón aquí dándole algunas recomendaciones a su hijo Roboam y la palabra dándolas a nosotros. Y desde el versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si se fija, son puras tareas o puras encomiendas que le está dando Salomón a su hijo. Haciendo estar atento tu oído, inclinar tu corazón, clamar, buscar como plata, todas esas cosas son tareas, ¿verdad? Roboam, le está diciendo Salomón, Roboam, por favor, haz esto. Roboam, por favor, haz esto. La palabra nos lo dice a nosotros. Santiago, o tu nombre, haz esto. Busca, inclina, clama, ruega a la sabiduría. Búscala como un tesoro. Por eso es que el principio de estar atentos con lo que contamina nuestra mente es crucial para poder alcanzar sabiduría. Mire esta idea. Estos versículos plantean una responsabilidad enorme. Si se fija, las tareas o que menciona acá están involucradas más que todo con la palabra corazón. No menciona la mente. Si lo volvemos a leer, siempre menciona el corazón, inclinarlo, tu voz, etc., pero nunca menciona la mente. Eso tiene un porqué y también creo que es diciente y importante para nosotros. En el Antiguo Testamento, muy difícilmente va a encontrar la palabra mente escrita, ¿sí? Es muy difícil, hay muy pocos versículos que contengan específicamente esa palabra mente. Para el pueblo judío, las emociones e incluso los pensamientos provienen del corazón. Interesante, ¿no? Nosotros lo que entendemos, si yo te digo, mi hermano, ¿de dónde vienen tus pensamientos? Pues de nuestra mente, de nuestra cabeza, ¿verdad? Para los judíos era del corazón y siempre que, incluso el libro de Proverbios menciona mucho la palabra corazón. Por eso, nosotros lo debemos entender como cuidar nuestra mente, incluso, y asimismo cuidar nuestro corazón. Podríamos verlo desde un tema intelectual y desde un tema emocional también.
Ambos aspectos están prácticamente expuestos a tantas cosas negativas, tantas cosas que de lleno nos alejan de Dios. Creo que, por ejemplo, el Internet es una de esas cosas que de utilizarse mal pueden llegarnos a exponer a cosas que realmente no son las mejores y que realmente no son edificantes. Entonces, por eso es que hacemos esa aclaración, que tanto tu mente, aunque no lo menciona el versículo, pero sí lo contenga implícito, como tu corazón es el que esté guardado de todas esas cosas. Son versículos que de pronto también nos ayudan a entenderlo mejor. Vamos al Nuevo Testamento, a la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Proverbios no menciona la palabra mente, pero mire lo que menciona el apóstol Pablo en este versículo. Dice lo siguiente, el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí sí ya incluye toda esta cuestión de tanto el corazón como nuestras mentes. Nuestros corazones y nuestros pensamientos son guardados por Dios, son guardados por la paz de Dios y son guardados por la sabiduría de Dios. Volvamos a Proverbios, ahora acompáñenme por favor al capítulo 4, versículos 21 al 23. Proverbios 4, 21, 23. Dice el versículo 21. No se aparten de tus ojos. Vuelve a hablar Salomón de la sabiduría y de los mandamientos. No se aparten de tus ojos, guárdalas nuevamente. ¿Dónde? En medio de tu corazón, en tu interior. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otro principio que conocemos es popular este proverbio, ¿no? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero nuestro corazón no puede ser guardado si lo estamos exponiendo a diferentes cosas que de lleno sabemos que van en contra de Dios. Cuando ves televisión, noticias, diferentes cosas que sabes que pueden producir en ti diferentes conductas, características o pensamientos en contra de la palabra de Dios y decimos, bueno, no, yo sé lo que está bien, lo que está mal, etcétera, pero sabemos que estas cosas son prácticamente, Pablo las llamaba cuestiones pequeñas, cuestiones sutiles, es la palabra, ¿sí? Cuestiones que se infiltran y que no presentan tanto daño, que no presentan tanto peligro y que podemos dominarlas cuando vemos diferente contenido en televisión o en nuestros celulares, etcétera, y decimos, bueno, eso está mal, pero puedo dominar eso, puedo saber y reconocer que está mal, pero de una manera sutil y de una manera, digamos, por debajo de mesa, ¿sí? Tu corazón y tu mente se están exponiendo a cosas que realmente no te van a edificar. Cuando nos damos cuenta de lo que no edifica, vamos a tener que descartar muchas cosas dentro de nuestra vida, ¿verdad? No quiero decir con esto, no, mi hermano, ni siquiera se te ocurra volver a prender un televisor o ver una noticia de internet. No, el cristiano es sabio y prudente para saber qué cosas son malas y qué cosas son correctas y glorifican a Dios, pero muchas veces el cristiano pasa por alto el que expone su corazón a todas esas cosas, el que expone su mente a todas esas cosas, el que expone sus ideas a ideales fuera de la palabra de Dios, expone sus sentimientos a sentimientos fuera de la palabra de Dios, que expone sus pasiones, deseos, anhelos fuera a lo que muestra la palabra de Dios. La paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestras mentes únicamente por el poder del Señor. Entonces es un principio que quiero que le pongamos también mucha atención. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor por temor hacia su nombre? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que guardara tu mente y tu corazón? Vamos ahora a nuestro punto 3. Vamos a ver la sabiduría para las decisiones acertadas. Sabiduría para las decisiones acertadas. Volvemos a leer nuestra idea principal, que se le grabe en su cabeza este principio también. Ruega al Señor por entendimiento y Él te responderá con la sabiduría divina que te capacita para vivir rectamente. Cuando tomas una decisión, por más pequeña que sea, ¿oras al Señor? Es una pregunta abierta y pues, que la piense muy bien. Cuando tenemos una decisión, por más pequeña, imagine
en su trabajo, en su estudio, en su familia, una decisión de cómo ejercer algún trabajo, de cómo aprender algo nuevo, de cómo criar a los hijos o de cómo convivir en familia, oras al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para hacer esto? ¿Qué debo hacer para hacer aquello? ¿Qué es lo más sabio y prudente? La palabra me guía a muchas cosas y es una verdad que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Es una verdad que siempre vamos a tener, que la palabra de Dios es viva y nos ayuda en cada área de nuestra vida. Pero muchas veces no encontramos una respuesta literal a diferentes situaciones que podríamos tener. Por ejemplo, si tienes dos ofertas de trabajo y tienes que decidir dentro de una de ellas, pues la Biblia no te va a decir, no, tome esta, ¿verdad? Sí, no va a haber un versículo que te diga, esto es lo que tienes que hacer específicamente. Entonces, ¿cómo es que logramos tomar decisiones acertadas según la sabiduría? O mejor dicho, ¿cómo estás tomando decisiones? ¿Cómo estamos tomando decisiones? Cuando temes a Dios, cuando llenas tu mente y tu corazón de su palabra, como lo vimos en los puntos anteriores, podemos tomar las mejores decisiones porque dimensionamos y comprendemos lo que, más allá de beneficiarnos a nosotros, glorifica al Señor. Cada vez que vayas a tomar una decisión, piensa más en qué glorifica al Señor, en más de lo que me beneficia a mí incluso. Porque cuando nos preocupamos más por glorificar al Señor, sabemos que hacemos su voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, cuando nos fijamos más en el Señor a través de las decisiones, es que podemos realmente beneficiarnos también nosotros, o sabemos que si tememos al Señor y buscamos es hacer su voluntad, pues naturalmente a nosotros también encontraremos un crecimiento, encontraremos la mejor decisión para tu familia, para tu trabajo, para tu estudio, para la manera en que empleas tu tiempo. Todas esas características siempre las debemos dimensionar hacia la gloria de Dios. Vamos a ver dos puntos también que son importantes para tomar decisiones acertadas. Pero primero acompáñeme al capítulo 2 de Proverbios, nuestro capítulo principal, a los versículos 7 y 9. Versículos 7 al 9. Vamos a ver cómo se relaciona la sabiduría que estamos viendo en este capítulo en la toma de decisiones. Versículo 7 dice, está hablando de Dios, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando tomamos una decisión, prácticamente nos encontramos entre diferentes caminos que podríamos tomar. Cuando tenemos sabiduría, logramos hacer lo que dice el versículo 21, el versículo 9, comprender cuáles son los buenos caminos, comprender cuáles son las buenas decisiones. El versículo 8 dice, es el que guarda las veredas del juicio. ¿Qué necesitas para tomar una buena decisión? Un juicio, ¿verdad? ¿Sí? Necesitas tener juicio sobre diferentes aspectos, necesitas tener juicio bíblico sobre cómo emplear alguna acción o emplear alguna decisión específica. Cuando mi juicio, mis decisiones, mis razonamientos son direccionados por el mismo Dios, es que podemos tomar esas buenas decisiones. Ahora sí, vamos a nuestra hoja y escríbalo ahí, dos características que también son buenas para incluir en la toma de decisiones acertadas. A, por medio del dominio propio. Por medio del dominio propio. Esta es una parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en Gálatas 5. Está la paz, paciencia, benignidad, etc. Y está también el dominio propio. Salomón también menciona este dominio propio varias veces dentro del libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el capítulo 10, y siempre podríamos entenderlo como la conducta que llevamos. Para tomar buenas decisiones necesitamos buena conducta. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 25, versículo 28, para que pueda tener un versículo de referencia. Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Esta parte del fruto del Espíritu Santo nos ayuda a la toma de decisiones. Dice el versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
o cuyo espíritu no tiene control, o cuyo carácter no tiene freno, cuyas pasiones, emociones y decisiones no son razonables o no están direccionadas correctamente. Podríamos ver lo que la gloria de Dios y la voluntad de Dios es nuestra rienda para la toma de decisiones, es nuestra rienda para nuestro espíritu. Yo quiero hacer esto otro, me gustaría tener esto o aquello, pero es la voluntad del Señor la que me toma, ¿sí? Como los caballos podríamos incluso, me toma de mi boca incluso para no decir malas palabras o para no utilizar lo incorrecto en la toma de decisiones, y es la que me refrena, la que toma esa rienda en mi vida. Otra característica que puede ver es la boca. Salomón habla mucho de la boca dentro del libro de Proverbios, o la lengua. Acompáñenme igualmente al libro de Proverbios, capítulo 10, versículos 19 y 20. Tienes dominio propio cuando tu conducta y carácter tienen esa rienda en la voluntad del Señor. Y el versículo 19 y 20 del capítulo 10 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Plata escogida es la lengua del justo. Para tomar decisiones acertadas, que es lo que estamos viendo, para tomar decisiones sabias y prudentes, una de las características es que necesitas dominio propio, y dominio propio también en tu lengua. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de decir alguna cosa, algún comentario, alguna cuestión en, nuevamente, familias, trabajos, estudios, que de pronto nos acarrean cosas, consecuencias a nuestras vidas? Refrena tu lengua y tomarás decisiones a partir del principio o de la voluntad del Señor. Bien, vamos a nuestra siguiente parte. Tiene ahí el punto A por medio del dominio propio. Vamos al punto B. Las decisiones acertadas conducen a la integridad. Escríbalo ahí. Punto B, conducen a la integridad. Cuando hablamos de la integridad, estamos hablando también de sabiduría. La palabra sabiduría, mayormente, no es la única definición que tiene, pero mayormente en el Antiguo Testamento y mayormente en el libro de Proverbios, se expresa como el saber vivir. ¿Sí? Sabiduría es igual a saber vivir. Si yo quiero sabiduría, quiero saber cómo vivir en esta u otra área que pueda tener. Cuando sabemos cómo vivir en mi área familiar, en mi área laboral, en mi área de estudios, en mi área emocional, logramos ser integrales, ¿verdad? Logramos tomar todas esas características o todas esas factores, áreas que nos componen, y los dirigimos siempre a la sabiduría del Señor. Cuando logramos eso, es que logramos tener una actitud integral, una actitud que, nuevamente, Proverbios menciona mucho. Proverbios siempre, si se va a dar cuenta, hace comparativas, ¿sí? El hombre sabio hace esto, el hombre necio hace aquello. El hombre sabio hace lo correcto, el hombre necio despilfarra, deshace, y siempre va a ser todo acarreando diferente ruina, por así decirlo. Entonces es un principio que siempre es importante, la integridad. Otra cuestión dentro de la integridad en la toma de decisiones es que la integridad bíblica no siempre te garantiza que vas a estar libre de problemas. Incluso la integridad bíblica no nos garantiza que todas las decisiones que tomemos produzcan resultados agradables. Vuelvo y lo repito, la integridad bíblica no nos garantiza que toda decisión que tomemos produzca resultados agradables. Cuando somos integrales, somos hijos e hijas de Dios que logramos ser moralmente y éticamente correctos, ¿verdad? Cuando tomas una decisión basada en la moralidad y en la ética bíblica, no hay garantía muchas veces de que te produzca resultados 100% positivos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacer el bien va a acarrearnos como hijos de Dios resultados que de pronto no llegan a ser los más favorables. Cuando tienes que salir de un grupo de amigos porque sabes que te estás contaminando con sus palabras, con sus actitudes, etc., tienes que hacerlo,
Te vas a quedar posiblemente sin un grupo de amigos tan grande, pero es una decisión íntegra, correcta y ética, ¿verdad? Cuando debes incluso renunciar a un trabajo porque este es éticamente o el entorno laboral es ética y moralmente incorrecto en contra de la palabra de Dios, pues es un resultado que de pronto no es tan favorable y nos lleva a generar esa duda. Pero es un resultado que siempre ha sido tomado a través de la decisión acertada de la integridad bíblica, de la ética y moral bíblica, que podamos ser mujeres, hombres, niños, jóvenes con ética y moral bíblica. Una ética que toma las decisiones siempre no buscando el beneficio propio, no, es que si hago esto, pues puedo tener mayores recursos, recursos monetarios mayores, o puedo tener un círculo de amigos mayores, o puedo tener algo más de renombre, etc. No siempre pensemos en eso cuando hablamos de la integridad. El hombre íntegro, o la mujer íntegra, es la que toma decisiones basadas en, nuevamente, no lo que le beneficia mayormente, sino lo que moral y éticamente es lo correcto. ¿Queda claro? Es un principio que debemos poner en práctica. Vamos a nuestro cuarto punto. Escríbalo ahí. Sabiduría para una influencia piadosa. Cuarto punto, sabiduría para una influencia piadosa. Haciendo un repaso de lo que hemos visto, cuando temes al Señor, cuando guardas tu mente y tu corazón de las cosas a las que lo expones, cuando tomas decisiones acertadas, vas a ser una influencia piadosa. Una influencia piadosa para tu familia, una influencia piadosa para el círculo de personas que nos rodean, incluso si no son creyentes en Dios, ¿sí? Creo que el cristiano debe resaltar a través de todo lo que desarrolla en su estudio, en su trabajo, en su familia, incluso si tu familia no es completamente entregada al Señor, tu vida va a resaltar y va a ser como una especie de luz en medio de todas esas características por el hecho de que tienes una influencia piadosa en el Señor. Ponga la atención a esto. Estamos en este mundo, pero no debemos guardarnos o guardar los principios o moldearnos a la influencia del mundo en nosotros. Es lo mismo que menciona la palabra. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. El cristiano que teme a Dios, guarda su mente y corazón, toma buenas decisiones y es directamente una influencia en medio del círculo de pecadores. Influencia piadosa, claro que sí, para una familia cristiana, etcétera, para un círculo cristiano, pero influencia piadosa incluso para un círculo de pecadores o de personas que de lleno no conocen al Señor. ¿Cómo hacemos para que tengamos una influencia piadosa? Escríbalo en el punto A. Escoge bien tus amistades. Escoge bien tus amistades. Ya sabemos que podemos exponer nuestra mente, corazón y conducta a cosas negativas. Pero cuando hablamos de amistades, estamos hablando de vínculos fraternales especiales, ¿sí?, con los que establecemos a otra persona. Mucho cuidado, mi hermana y mi hermano, a quien le prestas tu oído para oír conversaciones, ¿verdad? Muchas veces prestamos el oído para escuchar conversaciones que de lleno no son las mejores, o que son palabras vacías, conversaciones vacías. Es lo mismo que menciona 1 Corintios 15:33, un versículo que también lo conocemos casi de memoria. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Reina Valera menciona la palabra conversaciones. Otras traducciones, como la Biblia de las Américas, la que utiliza el pastor Eduardo, en sus enseñanzas, mencionan la palabra compañías, ¿sí? Entonces, no erréis, las malas conversaciones o malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando tienes malas compañías, vas a tener malas conversaciones, conversaciones inútiles, vanas. Es una palabra que repite el libro de Proverbios un montón de veces, haciendo referencia a que algo vano es algo vacío, algo sin sentido, algo sin esencia, algo que realmente no tiene mucha trascendencia. Cuando presto mi oído, presto mi boca, presto mi atención a amistades y círculos familiares, sociales, que me edifican y que me permiten crecer como creyente, mi influencia piadosa va a crecer a sí mismo. Cuando no me dedico tanto a prestar mi boca y mis oídos a conversaciones que
realmente no tienen mucha trascendencia, sea del área que sea de la última noticia, de la política, de lo que sea. Muchas veces debes tener mucha atención a con quién estás compartiendo eso, porque es diferente si hablamos, por ejemplo, vamos a hablar de cómo está el mundo hoy entre creyentes. Cuando hablamos del mundo como está hoy entre cristianos, bueno, tenemos la esperanza de que el Señor regresa, tenemos la esperanza de que el Evangelio se propaga y cada vez más personas conocen del Señor. Tenemos la esperanza de que el Señor nos guarde incluso de todo esto malo. Pero cuando prestas tu boca y tus oídos para hablar del mundo y las noticias con alguien que no conoce de Dios, te va prácticamente a deprimir, ¿verdad? No, este mundo está terrible, la situación está que nos tiramos por la borda, etc. Y todas esas cosas, nuevamente, contaminan las buenas costumbres o los buenos hábitos, las buenas actitudes que tenemos hacia el Evangelio. No erréis, las malas conversaciones, compañías, corrompen las buenas costumbres. Bien, punto B, escoge bien tus amistades. Ahora el punto B, da buen testimonio a todos. Si quieres ser una influencia piadosa, ¿qué debes hacer? Dar buen testimonio a todos, ¿verdad? Mírelo de la siguiente manera. No podemos escoger a nuestros familiares, ¿sí? No podemos escoger a nuestros jefes, a nuestros maestros, etc. Pero sí podemos escoger con quién empleamos esas amistades. Sí podemos escoger con quién establecemos esas compañías, pero tampoco podemos escoger a quién darle buen testimonio y a quién no darle buen testimonio, ¿verdad? Porque estaríamos cayendo en una hipocresía la terrible si pensáramos que con este círculo, con estas personas sí doy buen testimonio, pero con estas otras no lo doy tanto o no es tan necesario, sino que tu influencia piadosa va a estar directamente relacionada a cuántos, o mejor dicho, a que todo el mundo sepa o que todo el mundo vea tu testimonio. Acompáñenme a Proverbios 3, ahí adelante del principal, Proverbios capítulo 3, versículos 3 al 4. Cada principio que estamos viendo, Proverbios tiene un capítulo prácticamente para ello. Para el temor del Señor, para la mente, para el corazón, para las decisiones, para la influencia piadosa, Proverbios tiene capítulos para todo eso. Proverbios 3 al 4 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y, mucha atención a eso, buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Principalmente nuestro objetivo debe ser agradar a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Pero cuando tomamos decisiones y tenemos una influencia piadosa, logramos tener principalmente de Dios una buena opinión, mi hijo, mi hija, que es sabio y prudente, y asimismo somos, como lo decía Pablo, en tan densa o tan grande nube de testigos, llegamos a ser una influencia piadosa en medio de ellos. Entonces, siempre guarda tu testimonio, siempre guarda la manera en que te conduces, en que dominas tu carácter en medio de esos círculos principales. Y vamos a nuestro quinto y último punto, para que lo escriba ahí, por favor, la sabiduría para imitar a Cristo. Sabiduría para imitar a Cristo. Volvemos y leemos nuestra idea principal. Ruega al Señor por entendimiento y Él te responderá con la sabiduría divina que te capacita para vivir rectamente. ¿Quieres vivir rectamente? ¿Quieres temer al Señor? ¿Quieres tener sabiduría en tu mente y en tu corazón? ¿Quieres tener sabiduría para las decisiones correctas? ¿Quieres tener sabiduría para hacer una influencia piadosa a través de tu testimonio? Siempre debemos dirigirnos a Cristo. Un versículo que prácticamente engloba todo esto se encuentra en 1 Corintios, para que lo vaya buscando. 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 al 31. Búsquelo y si es posible guárdelo para que lo relacione muy bien con todo lo que hemos estado hablando. 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 al 31. Dice la palabra del Señor, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, o por Dios, ¿sí? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mucha atención. El cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, como nuestro himno, me glorío en Jesucristo. Bien, entonces vemos que Cristo, obviamente, principalmente es nuestro Salvador, y es nuestra redención, y también es nuestra sabiduría. Es correcto decir que Cristo nos da sabiduría a través de su ejemplo, a través de su carácter, pero es más correcto decir que Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es la fuente de toda sabiduría bíblica, y que si yo quiero imitar la sabiduría en el temor del Señor, la mente, el corazón, las decisiones, etc., me tengo que dirigir sí o sí a Cristo. Me tengo que dirigir sí o sí a la redención, a la justificación y a la sabiduría, principalmente, que estamos hablando, que me ofrece Cristo. Esta idea que se le puede agravar: los redimidos no solo reciben la salvación por la sabiduría de Dios y no por la suya propia, sino que también reciben por su gracia una medida de la sabiduría divina, igual que la justicia imputada. La justicia nos ha sido imputada, la redención nos ha sido imputada, la santificación nos está siendo imputada. Ahora la sabiduría igualmente nos ha sido y nos continúa siendo imputada a través de la figura de Cristo. Cristo es nuestro modelo principal de sabiduría, y si quieres temer al Señor y que tu familia tema al Señor, si quieres amar al Señor y que tu familia ame al Señor, si eres un padre, pues esto te debe llamar incluso también mucho más la atención, que tu influencia piadosa, tus decisiones, siempre afecten tu vida y la de tu familia. Siempre debes dirigirte a Cristo. Para finalizar, acompáñenme por favor a un último versículo que está en Colosenses, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, 3 al 4. Estamos hablando de Cristo y la sabiduría que nos ofrece, y Colosenses 2, 3 al 4 dice, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo aclara por qué dice esto. Y esto lo digo para que nadie os engañe con ¿qué? Palabras persuasivas. El apóstol Pablo también quería que la iglesia de Colosas fuera una iglesia sabia y que sus integrantes fueran personas sabias. Por eso siempre los dirigía a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, todos los principios, todos los beneficios, todas las ideas, pensamientos que debes tener para hallar sabiduría y conocimiento, que es con lo que Salomón finalizaba aquí en el versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Salomón llevaba esto al temor del Señor. Nosotros le podemos también especificar el imitar a Cristo. Cuando imitamos a Cristo, ¿estamos temiendo a Dios? Pues claro que sí, ¿verdad? Porque respetamos su nombre y ponemos a Cristo como lo principal para nuestras vidas. Y eso es prácticamente lo que quiero que nos podamos quedar para nuestras vidas, mis hermanos. Que esta semana y lo que queda de este mes, tus decisiones puedan ser sabias, tu temor al Señor pueda crecer más, tu influencia piadosa con tus hijos, o si eres un hijo, hacia tus padres, pueda ser más piadosa. Puedas tener influencias correctas en tu vida, puedas tener amistades que de pronto necesites cortar. Eso también es difícil de hacerlo, pero es a lo que también los animo. Cuestiones, ¿qué es lo que necesito cortar para que mi mente y mi corazón no esté expuesto a tantas cosas que de lleno no son edificantes? Y finalmente, que puedas adquirir sabiduría en la medida que imitas a Cristo e imitas su carácter. Amén, mis hermanos. Amén. Los invito a que vamos a orar y pídale al Señor nuevamente. Otro versículo que no lo mencioné, pero también es muy mencionado cuando hablamos de la sabiduría, es Santiago 1.5. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, ¿verdad? Que Él dará sin reproche alguno a todos los que le piden o todos los que claman a Él. Entonces también es algo que podemos tener en cuenta. Órale al Señor. Si no estamos pendientes a temer al Señor, el pecado y Satanás nos va a hacer por prestarle atención a otras cosas. Si no cuido mi mente y mi corazón, Satanás iba a estar dispuesto a influenciarte tu mente y tu corazón con otras cosas. Si no tomo decisiones sabias y prudentes, Satanás iba a estar atento a darte caminos fáciles y caminos que de lleno no son los edificantes. Si no soy una influencia piadosa, Satanás va a estar ahí pendiente para que mi influencia pueda parecerse menos a la de Cristo. Y si no imito a Cristo, pues voy a estar imitando al mundo y
todo lo que va en contra del Señor. Entonces tenlo muy, muy en mente cuando estés orando para pedirle sabiduría al Señor. Cerremos ahí los ojos para finalizar. Gracias, Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor, esta enseñanza que nos permites aprender y ver cuán importante y necesaria es la sabiduría para nuestras vidas, Señor. Por favor, Dios, permite que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras emociones, siempre estén dispuestas, siempre estén atentas, Señor, a adquirir la sabiduría correcta. No nos permitas buscar sabiduría en otras cosas que no son la herramienta principal, Señor. Sería necio, sería tonto buscar crecer en nuestra sabiduría o como personas teniendo la Biblia e ignorándola, Señor. No nos permitas caer en ese error, en esa actitud de necios, y más bien ayúdanos, Señor, como lo decía Salomón a su hijo Roboam, a guardar todas estas cosas dentro de nosotros, a guardar todo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, Señor. No nos permitas darle una vista rápida o pasar por encima los principios que hemos visto, Señor, sino poderlos guardar dentro de nosotros. Es también nuestra oración para que mis hermanos que nos acompañan acá puedan crear una actitud, un andar cada vez más sabio, cada vez más recto, Señor, y que siempre, Señor, nunca nos olvidemos de adquirir sabiduría. Sobre todas las cosas, adquirir sabiduría, adquirir inteligencia, adquirir conocimiento y temor de nuestro gran Dios, Señor. Guárdanos, Dios, agradecemos por cada semana que nos das, cada día, porque es una oportunidad para glorificarte y es una oportunidad para glorificarte con el caminar santo y sabio delante de ti. Encomendamos este resto de día en tus manos, para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.